Está con nosotros en los estudios de Infobae TV el senador Aníbal Fernández. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo No, le va? por favor. Bien. Sale antes del 30 de septiembre, por lo menos en el Senado ya está, el debate de la nueva modificación del tema fondos buitres. Yo te deduzco que sí, porque ayer tuvimos un importante debate con el tema de abastecimiento y la creación del fuero para los consumidores, que va a tener conclusión, estimo yo, el día martes de la semana que viene. Si eso es así, probablemente ya el miércoles comencemos el debate en comisión y seguramente estará presente el ministro Kicillof miércoles y jueves, dando las explicaciones pertinentes al proyecto que acaba de enviar el Poder Ejecutivo, y si eso es así, el miércoles, o en el peor de los casos el día jueves, estaríamos teniendo dictamen, con lo cual se publica el mismo jueves y el jueves de la semana que viene estaríamos entrando también a tratar este tema, con lo cual tendríamos sesión el miércoles para tratar el tema abastecimiento y consumidores, y el día jueves para tratar el tema de la deuda. Hace un rato Mario Cimadevilla, compañero suyo de la Cámara, dijo, no sé si no es una ley inocua, en el sentido de que si se va a lograr un cambio de alguna de las condiciones pactadas con cada uno de los acreedores, es un acuerdo de privados que no necesita de un amparo legal. No, inocuo no es, porque está cambiando el responsable de pago. No, el responsable del pago. Agente fiduciario. El agente pagador está cambiando, porque si bien la jurisdicción no ha cambiado y el contrato no ha cambiado, el domicilio de pago tampoco cambia, porque en definitiva, al ser una nación fideicomiso que abre una cuenta en el Banco Central de la República Argentina, el Banco Central tiene cuenta en todos los bancos que comercian con la República Argentina, ergo en todos los bancos, con lo cual cualquiera de los tenedores de bonos exigibles puede decirle al Banco Central que le deposite sus créditos en determinado lugar del mundo, y allí lo va a tener depositado. Acabo de imprimirme, porque entró en la página del Senado, está el proyecto de ley. Hoy hablamos en la radio, usted me corrigió, no hay cambio de jurisdicción. No cambia la jurisdicción, no. El tribunal competente... Sí, claro, por supuesto, no cambia la jurisdicción. Hubiese sido para nosotros muy acertado, pero nunca pudimos hacerlo, Néstor no pudo conseguirlo eso. Para que la gente lo sepa esto del cambio de jurisdicción, porque si no cualquiera se puede tentar decir, ¿qué salame? ¿Cómo se dejan esta cosa? ¿O por qué permiten que eso suceda? Cuando se produce el golpe, el 24 de marzo del 76, pocos días después, el 30 de abril, se sacan varias normativas. Una, la que daba u otorgaba específicamente las responsabilidades a la Junta. Otra importante es la eliminación del impuesto a la herencia, porque Martínez Dios estaba haciendo la sucesión de su familia. Y uno de los importantes fue la anulación del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el que decía que no podía haber extensión de jurisdicción. Ahí comienza el problema. 30 de abril de 1976. Durante la década del 90, muchos de los convenios que se hicieron recíprocos entre países para preservar inversiones tenían extensión de jurisdicción precisamente porque lo permitía desde aquel momento del 30 de abril de 1976. Cuando Néstor discute tanto el número que otras cosas no se hacen fáciles para discutir. Sacó una 67.000 millones de dólares de quita. Ahora, cambiar la jurisdicción era imposible. Bueno, en este caso sigue siendo lo mismo. No se hace nada que rompa las condiciones originales. No se cambia la jurisdicción, no se cambia el contrato, y define con toda claridad que si va a haber canje eventualmente por nuevos bonos, solamente va a ser en forma voluntaria por parte de los tenedores de los actuales bonos. Para decirlo de la manera más llana posible, sigue siendo el tribunal competente Griesa, sigue siendo la ley que se había pactado. Lo que se cambia es que no más el Banco de Nueva York, no más el New York Mellon, y pasa a ser nación fideicomiso a través de una cuenta del Banco Pregunta Central. Así en borrador, en voz alta. ¿Qué pasa si Griesa le ordena, supongamos que se logra el canje, que aceptan los acreedores, pero qué pasa si Griesa ordena al fideicomiso del Banco Nación que no pague? No lo puede hacer porque los dineros públicos, y es una ley de orden público, en cabeza del Banco Central son inmunes. La demostración la teníamos cuando la Reserva Federal tenía, no me acuerdo si eran 280 millones de dólares, que en algún momento intentaron ser embargados y tuvieron que liberarlos, y no va a poder darle una orden al Banco Central para depositar, porque el que va a tener que hacer la gestión es el Banco Central por la cuenta abierta en su... Pero es del Central y tiene la inmunidad propia. La cuenta es del Central y va a tener que resolverlo por la vía que corresponde. ¿Le parece, digamos, si usted fuera tenedor de la deuda, aceptaría este cambio para...? Pero nunca es para mal, porque lo único que yo le estoy cambiando es el agente pagador, con tal de que me pague quien quiera. Nadie va a tener más seguridades que en esta.
¿Por qué no hay discusiones de otra característica con los tenedores que todavía no han podido cobrar el dinero que Argentina ya depositó el 26 de junio? Los holding. Por una razón elemental. La parte que no se accedió, porque al Citi se le permitió, a los dos bancos europeos se le permitió. Los que no han podido cobrar es por una razón elemental de que el prospecto, como se llama, que va adosado al nuevo título canjeable por los bonos exigibles, dice con claridad que puede haber algún tipo de situación judicial y que circunstancialmente se estén frenados los pagos finales, pero dadas las condiciones, Argentina no ha hecho nada que esté fuera de las condiciones pactadas, no lo va a hacer. Me parece que no se ha explicado lo suficiente, pero digo, creo que, y me incluyo allí, se habla todo el tiempo del cambio de jurisdicción. Creo que la metáfora fue la más clara, fue la de Macri, cuando dijo, desconozcamos el triunfo de Alemania, juguemos el partido de vuelta a la Argentina y con Ollarvide como juez. Sí, Macri normalmente es poco feliz cada vez que hace este tipo de situaciones porque no las entiende. Si usted lo sienta a Macri ahora y se pone a hablar del tema, no sabe de lo que está hablando. Él normalmente va a un determinado lugar, le cuentan a la oreja lo que tiene que decir y él viene y lo cuenta como se lo dijeron. No ha mirado ni siquiera lo que sucedía en ese momento. Yo me tomé el trabajo mientras que la presidenta iba hablando tomando nota y después volviendo para atrás con el pausador del DirecTV, levantando los datos que tenía y saqué en ese momento mi visión en Twitter media hora después de lo que había dicho la presidenta. A mí me interesaba saber lo que estaba hablando. Yo creo que a él no le interesó saber lo que estaba hablando. Alguna vez dijo que él no hubiera dudado en sentarse con Griesa y lo que Griesa dice se paga. Después tuvo que salir Stutzenegger, que no estamos hablando de un progresista, estamos hablando de uno de los tipos más duros que entre sus baldones tiene el de haber querido vender el Banco Central, que el que terminó diciendo que lo que dijo Macri no era tan así, poniéndole paño frío. Stutzenegger le pone paño frío a Macri. Ahora creo que salió destemplado de la misma manera porque no comprende la situación. Lo que estamos haciendo es cambiar el agente pagador. Tenemos la responsabilidad de pagar lo que nos comprometimos. Hay 76%, casi 70, un poquito más del 76% del año 2005 y la totalidad es un 92.4% que están resueltos. Y ahora en esta propuesta al Congreso se pide que se abre todo el canje, ese 7.6 que quedaría libre, se le hace como si hubiese aceptado, se deja el dinero en el Banco Central en una cuenta especial como si fuese consignada y si cualquiera de los tenedores de los bonos un día se da cuenta que la única camino es eso, porque no puede haber, precisamente por la condición del pari passu, no puede haber cambio de otras características que no sean los que ya cobraron en el 2005, en el 2010, se presenta al Banco Central, exhibe los bonos exigibles, son cambiados y cobra por la ventaja que ha sacado hasta ese momento. En igualdad de los en que igualdad entraron, de condiciones de los que ya habían entrado, que es un beneficio como del 300%, es muy buena ventaja. No el 1000 y pico que no esa locura de haber comprado, porque la gente que nos mira esas cosas a veces no lo sabe. Alguien que compró papeles defaulteados de la Argentina a 48 millones de dólares y le dicen que tiene que cobrar 832, no resiste ningún análisis. Comprarlos a 48 y querer cobrarlos a 832 es algo que están haciéndolo mal, nos están queriendo robar y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Entonces el gobierno tiene que ponerse al frente de una pelea de esta característica para que todos los hombres de buena fe se den cuenta que están yendo por lo de los argentinos y hay que cuidarlos. Ayer se empezó a discutir el tema de la ley de abastecimiento. ¿Va a salir con modificaciones? ¿Se van a admitir modificaciones? Sí. Yo propuse dos modificaciones. Una, que a partir de la ley de digesto, la 26839, el Congreso deje de poner las autoridades de aplicación. ¿Por qué razón? Porque es una atribución del Poder Ejecutivo, con lo cual, como el proyecto dice Secretaría de Comercio específicamente, dirá Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, vuelvo a insistir, por el artículo 99, inciso 2, en su decreto reglamentario dirá quién es la autoridad de aplicación. Hoy puede ser la Secretaría de Comercio Interior, mañana sabrá en qué lugar lo ponen y qué es lo que hace. Y lo segundo, que hay en los artículos 70 y pico, dice que el fuero específico de consumidores notificará de lo actuado a la Secretaría de Comercio. Desaparecerá la Secretaría de Comercio, aparecerá Poder Ejecutivo, pero yo creo que el fuero no tiene que explicarle nada a nadie, tiene que resolver lo que tiene que resolver y colgarlo del portal, y el que lo quiera ver lo ve. Un grupo de empresarios, algunos más cercanos al gobierno, de La Vega, Weiss, otros más críticos, Ratazzi, hasta el propio presidente de la Bolsa, dijeron que tiene un sentido dirigista, porque se le va a exigir al empresario que exhiba su estructura de costos, se le diga cuál es el límite de ganancia y hasta el modo y monto de producción. Pero eso no está planteado así, porque si no parecería un estado estalinista y no ese es el objetivo. Ayer fueron muy gráficos el secretario de Comercio Interior. Lo que está planteando con claridad es
ante situaciones muy particulares, porque cuando uno tiene determinadas industrias en la Argentina que hablan de determinar un producto, de un monopolio claro o oligopolio muy corto, puede darle la posibilidad de que sean formadores de precios y precios que estén sobredimensionados, y esa es la discusión a la que estamos yendo. Entonces le preguntaba al senador Naidenov, radical de Formosa, con muy buen criterio, al secretario de Comercio, bueno, ¿qué sucedía con una pyme? Y el secretario de Comercio le contestaba, no va a suceder nunca, porque no es formador de precio la pyme, con lo cual ese conflicto no lo va a tener. Donde va a aparecer la confrontación, precisamente por la puja del mercado, el precio se va a alojar en el lugar que se tiene que alojar, nunca más bajo, donde uno esté perdiendo dinero. En el cambio, cuando estamos hablando de los formadores de precios, ¿cuántas veces han aparecido esas confrontaciones hostiles donde uno va a la pérdida para producir una toma del mercado, y son las reglas del juego de esos grandes jugadores que pueden hacer con sus fichas lo que se les antoje, y es donde precisamente el Estado tiene que participar, pero si no, no tiene que hacer absolutamente nada. Si la ley está vigente y sin embargo no se está usando para nada, lo que está haciendo ahora es ayornarla, ojalá que no se utilice nunca para nada, pero si alguna vez hay que utilizarla, que esté en las mejores condiciones, sacando rémoras como la como la detención, como la del allanamiento, cosas que no tienen que estar, que tienen que ser manejadas y ordenadas por la vía que corresponde. Digo, en este marco, el error de haber invocado la ley antiterrorista en Donnelly, que no debía haberse aplicado, ¿no suponen un desaliento a la inversión privada? No, la inversión privada busca otro tipo de situaciones. Uno tiene que estar apreciando en el marco de lo que llaman siempre la seguridad jurídica, que eso no se rompa y que no haya estructuras de cambios de fondo que vayan por ese camino o que desalienten por ese camino. No las hay, absolutamente ninguno. Yo no conozco a nadie que venga a la Argentina a invertir como para después tomar decisiones de fondo que signifiquen tratar de formar los precios o hacer competencias desleales o agresivas que rompan el mercado. Las condiciones son más o menos las lógicas. De hecho, el Tribunal de la Defensa de la Competencia no funciona, pero funciona una comisión de defensa de la competencia que el ministro de Economía, perdón por la autorreferencia, pero cuando yo fui ministro de Producción del doctor Duhalde, era la alzada natural de esa comisión de defensa de la competencia, y me tocó cosas tan importantes como la fusión de Cervecería Quilmes con Ambev o la venta de Pérez Compán venta también de Cervecería Quilmes Ambev o la venta de Pérez Compán a Petrobras. En los dos casos, en el caso de Quilmes, se le obligó a la venta de la planta de Brahma en Luján y se le obligó a la venta de la marca Palermo, y en el caso de Pérez Compán se le obligó a la venta de Transener, que era lo que más o menos ordenaba el nivel de una garantía de competencia leal dentro del marco de lo que la Argentina sostenía, y eso va funcionando como se lo dijo. Y otro dato que recuerdo en términos de dumping y daño, que también la Comisión no revisa eso, el caso del glifosato chino en competencia con Monsanto, que fue una discusión de mucho tiempo y que me tocó a mí dirimirla circunstancialmente porque Roberto Labaña era titular de Ecolatina antes de ser ministro de Economía, y Ecolatina es una consultora que contrataba habitualmente Monsanto, y entonces no podía, por un conflicto de intereses, claro. Tuvo que él excusarse, y el presidente Kirchner, por la trayectoria que yo tenía, me pidió que lo resolviera y lo resolvimos. Digo, hay una definición específica constante en este marco que hay que sostenerse y que hay que dejarle las cosas en claro. No sé, me pareciera que acá se quieren generar un montón de fantasmas que no existen y que no hay ninguna vocación de que existan. Voy a hacer un paréntesis de la coyuntura porque lo mencioné y me quedé pensando, ¿qué siento hoy por Eduardo Duhalde? Respeto. Le tuve mucho cariño y lo sigo teniendo. Me parece que las cosas a veces se confunden cuando yo no tengo una relación buena, ni la tendré nunca, y he fustigado muchas veces a su mujer. Entonces hace difícil que uno pueda contener o sostener una relación de amistad con alguien con el que se lleva tan mal con su mujer. No es tan fácil, pero tengo una situación de respeto hacia él. Es más, si hoy volvemos Dios quiera que nunca suceda, pero si volviéramos a la misma situación del 2001 y me vuelve a convocar, voy a decirle que sí, no dudaría un segundo. ¿Ni aún cuando fue su ministro tenía buena relación con Chiche? No, yo nunca le di a ella ningún tipo de estatura en términos de política.
Entonces si no le reconozco estatura no puedo aceptar que tomen decisiones que no saben hacerlo. Me pone mal y nunca me callé la boca, lo dije siempre, lo digo públicamente en cualquier lugar que me quieran escuchar. ¿Y qué siente cuando hay el dualdismo? El propio Dualde dice, alguno de los ministros, bueno, usted, Ginés, tantos ministros que Parrilli, que estuvieron con él y que hoy están en el kirchnerismo y están tan enfrentados con él. No, confrontado con él no. Él tiene una visión política que no condice con la del día de la fecha. Yo no me lo imagino a Dualde conspirando contra el país. No lo imagino nunca. Tiene su visión política, que atienda lo que le parezca, pero no lo veo por esa vía. Y yo tengo una posición que no me la hace variar. Con lo cual, dos cosas que son importantes ver a este punto. Yo me acuerdo un día fuimos a Brasilia a una cena con Fernando Henrique Cardoso, por entonces presidente del Brasil. En plena campaña, estábamos los dos en su habitación, yo sentado en la cama y él sentado en un sillón con los pies apoyados sobre otro puff, mirando la campaña, porque la campaña es para nosotros muy llamativa porque se presenta candidato por candidato con su número, es una cosa imposible acordarse, eso es una cosa terrible, parece que fuera la quiniela. Y yo le decía si él se iba a presentar y me decía que no, que él era el pasado, que buscáramos otros horizontes. Y yo busqué un horizonte distinto, que es el que estoy. El día que Alberto Fernández me llama y me dice, el presidente me ofreció ser jefe de gabinete, bueno, te felicito, qué sé yo, dice, bueno, en esa condición de jefe de gabinete, el próximo jefe de gabinete de un presidente electo, me dijo que te ofreciera ser ministro del Interior. Bueno, muchísimas gracias por todo eso. Yo fui a comer y cuando volví digo, no, yo no puedo callarme esto, a pesar de que me habían dicho que esperara que hablara Néstor y después podíamos hacer público el tema, yo a Dualde no podía no decírselo, eso, me fui a casa de gobierno, tenía que irse, se estaba cambiando, fui hasta su habitación, estábamos charlando mientras él se cambiaba y me dijo, ¿estás contento? ¿Y por qué? Por lo del ministerio. Y bueno, yo venía a contarle eso, yo no podía no contar, estas cosas se tienen que decir y las cosas estaban así, él lo sabía antes que lo supiera yo, con lo cual se ve que el Kirchner se lo había contado a él. Y 2 años después, en el 2005, yo no estaba de acuerdo que se acordara, se lo dije a Néstor y a Alberto Fernández en una reunión, primero les pedí hablar primero para que después no pareciera que era fruto de una conclusión de lo que ellos dijeran. Yo sostenía que no había que acordar, porque era una posición difícil de resolver. Néstor aceptó que se acordara, yo fui quien se sentó a la mesa a tratar de acordar y tengo en mi computadora actualmente ese acuerdo. Estaba sentado mi amigo del alma José María Díaz Biancalari, que lo llamó Dualde en ese momento y le dijo levantate, hasta acá llegamos, y se levantaron y después no hubo forma de arreglarlo porque además habíamos tomado nosotros la decisión de no arreglarlo. Es decir, me siento tan respetuoso como el primer día de haber hecho lo que correspondía. ¿Y por Alberto qué siente hoy? Alberto es otra cosa, es el pasado, no me interesa hablar de ese tema. ¿Por qué, digamos, usted hablaba, yo tomé esta posición que es el kirchnerismo, cuando ve a un hombre como Labaña, Alberto Fernández, o tantos otros que se han ido del kirchnerismo, que participaron de casi la fundación de la Alberto gesta? Se fue por otras razones. Alberto se fue porque él entendió, es mi visión eso, yo soy dueño de imaginar que iba a tener una presencia en el gobierno de Cristina que no tuvo. Labaña fue distinto, fue el presidente Kirchner el que tomó la decisión que no siguiera. Él tenía una visión muy particular de la política y Néstor no coincidía con esa manera de la política y tomó la decisión, a mi juicio, acertada en ese momento, porque el ministro de Economía no era Labaña, era Kirchner, y cuando se produce el canje en el 2005 no es Labaña, es Kirchner el que lo decide. Con lo cual, ¿Qué es el kirchnerismo? El kirchnerismo es quizás la corriente del peronismo que más interpretó a Juan Perón. Yo soy peronista, el único ista que agrego a mi vida es el de Perón, el único. Nunca, ningún gobierno después de 1955 ejerció el peronismo, el magisterio conceptual de Juan Perón como Néstor y Cristina Kirchner. Ni siquiera la tercera presidencia de Perón. Ni siquiera, pues no tuvo tiempo tampoco. Pero digo, para usar una metáfora bien peronista, a nosotros los gorilas nos gusta usarla, si Perón y Evita vivieran, ¿serían kirchneristas? Si Perón y Evita vivieran, estarían muy satisfechos con lo que se ha dicho.
ver convenciones colectivas de trabajo, ver las AFJP manejadas honestamente en manos del Estado, con un fondo solidario de 80.200 millones que hoy es 420.000 millones, con asignación universal por hijo donde no participa la mano de la politiquería, el respeto por el trabajador, 7.200.000 jubilados y pensionados, 5,5 millones de puestos de trabajo, es decir, estarían muy contentos, es lo que siempre pregonaron. Por eso el libro que yo saqué, que me olvidé de traérselo, habla de eso puntualmente. Yo quiero mostrar lo que decía Juan Perón en 1951 en la Escuela Superior Peronista, cuánto tiene que ver con lo que realmente está sucediendo en el peronismo del día de hoy. Una de las verdades no escritas, pero de las verdades del último Perón es: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Yo lo he puesto textualmente en el libro, porque cuando hablamos de las 20 verdades yo lo pongo así. Cuando nace Las Primigenias decía, para un peronista no había nada mejor que otro peronista, y Perón resuelve o le encuentra la mejor forma de resolver ese esquema de reconciliación, llamándolo de esa manera. Un día, cuando yo era intendente recién asumido, siempre se hacían unos asados para fin de año que son horribles, porque uno come como león, frío y crudo siempre. Entonces yo digo, gastar plata al Divino Botón no tiene sentido. Entonces hagamos un acto público. A ver, ¿qué podemos traer? Y se nos ocurrió traer a Osvaldo Pugliese en ese momento. Había como 20.000 personas en el medio de la estación de Quilmes. Lo fui a recibir, vino a la sociedad italiana que nos prestaron para alojarlo en ese momento con su mujer, charlamos un rato largo y me contaba una historia que me la contó y por eso la tengo como satisfacción personal, que cuando vuelve Perón lo invitan a un acto, a muchos actores o artistas a participar de una reunión con Perón. Él estuvo preso 40 veces en el primero y segundo gobierno de Perón, pero fue. Dice, yo tuve necesidad de ir, creía que era el momento, que tenía que estar, y yo fui. Entonces dice que venía Perón saludando, y cuando llega él dice que le da un abrazo y al oído le dice, gracias por saber perdonar, le dijo Perón a Pugliese. Y dice, a mí me mató, eso me dejó impactado que me dijera una cosa de esa. Y bueno, errores tenemos todos. Por ahí en ese momento la reconciliación era imperiosa. Yo invocaba esta verdad que me parece muy interesante del Perón más sabio. ¿El kirchnerismo hizo honor a esto de que para un argentino hay otro argentino, o no tiene una alta dosis de intolerancia a la hora de no admitir es intolerancia? Por ahí no somos nosotros de arriar con un palito, y nadie lo tiene que ser. El doctor Alfonsín, por quien tengo un enorme respeto y afecto personal, era un hombre de muchísimo carácter. El doctor de la Rúa, a quien no le fue bien en la gestión de gobierno, era un tipo de muchísimo carácter también. No era de los que trataba muy bien a la gente tampoco. De Carlos Menem, lo mismo, tipo de mucho carácter. Los presidentes son así. Tienen... Pero digo, patrio buitre, Nacan Popo, oligarcas y vende patria. Pero no, oligarcas no, porque yo he caminado con Néstor Kirchner en todo el país. Primero que yo no lucho por no tengo luchas de clases, a mí esas cosas no me convocan, con lo cual no tengo una visión de por qué a diferenciarme con tal o cual. Si te va bien, te va bien. Dice el payador perseguido, el que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo, y si quiere aumentarlos, que la ley no se haga el sordo. En todo puchero gordo los choclos se vuelven marlos. Bueno, esa es la visión que uno tiene. Tenés mucha guita, que te vaya bárbaro, me parece estupendo. No meta la mano en lo que no tiene que meter, pero lo demás me parece estupendo. Yo no tengo problemas puritos de esa característica. Y yo he estado con Néstor en lugares donde venían señores y dicen, mire, yo he sido gorila toda la vida y quiero seguir siendo gorila, pero yo lo voy a acompañar, le decían a Néstor. Y yo eso lo rescato mucho. Cuando yo presento el libro, yo no dejo poner la marcha peronista, porque a mí me parece que eso tiene que ser superado por otras cosas. Después, para los lugares míos, íntimos, yo conservo la liturgia con mi gente, pero yo digo, Néstor, usted, Cristina, póngale, pero el kirchnerismo como tal, culturalmente, ¿es tolerante? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Y cuánta gente ha venido de otros lugares y sigue estando? ¿Y cuántos echaron, no? No, bueno, o se han ido algunos que no tenían cabida, o que no o tenían una visión muy distinta. Para hablar de impresentable, fíjese lo que hace Massa. Él se sentaba a la mesa de Néstor y era de los más aplaudidores. Y resulta ser que después, si uno lee el libro de Santiago O'Donnell en Wikileaks, lo que decía en la embajada de los Estados Unidos, no habla bien. Los hombres no hacen esas cosas. Los hombres, en todo caso, si yo me enojo con usted y se lo digo. Puede andar bien o puede andar mal. Y de frente mal. Y eso habrá que reconocerlo. En el caso personal suyo, y jurídicamente es irreprochable. Un procesamiento es apenas una sospecha bastante. 2 procesamientos y una tercera causa abierta. ¿Lo hacen sostenible éticamente a Vudú como presidente del Senado? A ver, son dos cosas que nada tienen que ver.
Lo del auto es un hecho casi sucedido en muchísimos lugares, porque durante una buena época, por los 90, era casi un hecho natural que sucedieran esas Usted cosas. no está procesado por eso. No, bueno, no, Digo, está bien, pero digo, no me asusta, conozco muchísimos casos de gente que le ha pasado de esa situación. En el otro caso, el doctor Lijo entendió que tenía los elementos suficientes como para dictar el auto de procesamiento y lo dictó. Y los abogados del vicepresidente dicen que no hay elementos suficientes para dictar el auto de procesamiento y que además ese proceso está plagado de nulidades. Y lo han hecho saber al Tribunal de Alzada, que están esperando que se expida. Entonces, en cualquiera de esos casos, procesado el vicepresidente, que por el artículo 57, siendo un hombre del Poder Ejecutivo, tiene la responsabilidad de presidir el Senado, hay que cargarlos de tanta parafernalia, me parece que es una exageración, que se busca una ventaja politiquera y no pasa por otro lugar, porque si mañana la Cámara dice que él tiene razón, ¿cómo se vuelve atrás con las barbaridades que le dijeron? ¿Cómo se vuelve atrás? Si los abogados del vicepresidente tienen razón, pues yo la causa no la conozco. ¿Cómo vuelven atrás de las burradas que le dijeron? Entonces hay que ser prudente en esto, por lo menos respetuosos y esperar que se vayan dando las cosas para agraviar. Entonces, ¿por qué esto toma tanta ebullición? Porque le quieren sacar una ventaja política. Está bien, no es el único caso, el caso citado siempre de Macri, creo que fue, Agustín Rossi, que me hablaba de Oscar Aguad, que también fue procesado y seguía en la banca. No es lo mismo, me parece. Yo no quiero ponerme... lo de Macri es peor. Ético, pero lo de Macri es peor. Creo que es un cocoreo ético. Y lo de Macri es peor. A ver, empecemos. Estuvo procesado por el tema del contrabando de los autos. Él dice, no, pero después me fui sobreseído. Fíjense qué forma, sobreseído, por una corte que después fue expulsada, y las condiciones que se marcan en ese procesamiento o en ese desprocesamiento, porque se lo sobresee, es prácticamente porque prescribe la causa. Está sobreseído. Nadie lo miró. Está sobreseído. Bueno, pero prestemos la atención cómo fue. No es que estaba limpio de polvo y paja. Fíjese cómo fue. Sobreseído porque prescribió la causa. Y no es la misma situación. Después, que te procesen por pegarle a la gente en situación de calle, es terroroso. Que te procesen por escuchas ilegales. Veamos lo que está pasando en Londres con el periódico. La verdad que no es nada lindo las cosas que se le están diciendo si lo en este caso. Por sospecha de haberse quedado con una impresora de billetes. Bueno, pero alguien hizo algo para que la causa se detuviera. La causa sigue su paso y ninguno de nosotros dice lo contrario. Así que me va a decir que la hipótesis no sirve. ¿Usted seguiría si fuera vudú? No, porque cualquier cosa que yo diga se toma inexorablemente como un ejemplo. Y yo no debo participar de los ejemplos porque además formo parte de la casa, no tengo que hacer ese tipo de consideraciones. Yo soy yo y respondo por mí, hago por mí las cosas. Yo acabo de querellar a la doctora Carriós una querella de 80 páginas. Usted que es abogado, si se la voy a hacer llegar para que vea, porque no estoy buscando dinero, estoy buscando que una vez por todas termine de insultarme. Tengo hijos, tengo mujer, tengo madre, tengo amigos y ya estoy cansado que me insulten. Entonces digo, ahora, quiero que me pongan arriba de la mesa, pero me presenté como un ciudadano común, no me presenté como senador de la Nación. Y rechazo todo tipo de fueros con tal de ser investigado en cada una de las cosas que ella pueda aportar una puntita así de razón para que yo lo pueda ver. Entonces me está preguntando en otro palo que lo que hago yo renuncio a mi fuero, yo quiero que a mí me investiguen, porque toda esta mugre que esta mujer tira, a mí me cansó. Y yo ya acá no quiero saber más nada, entonces quiero que la justicia me dé una satisfacción. Yo no puedo ir por una querella penal porque soy autor de la ley que eliminó los artículos precisamente de las injurias y las calumnias en función del fallo Kímil, era ministro de Justicia de la actual presidenta de la Nación. No voy a ir por la querella civil porque la van a cobrar mis nietos y a mí no me importa eso. Lo que me interesa es que me resuelvan el problema hoy. Entonces yo encontré la mejor forma, lo estudiamos y lo presentamos. Y bueno, quiero que todo lo que dice lo ponga arriba de la mesa y yo me someto a la investigación sin fueros para que podamos avanzar y podamos tener una respuesta de las características que se tiene que tener en este caso. Dos o tres cosas puntuales para ir cerrando. La primera, el gobierno está obviamente enfocado en la cuestión de los holdouts, con toda razón, lo que está pasando, pero hay una cuestión del día a día que es el de la inflación. Usted, aparte de abogado, es economista, especialista en ciencias económicas. Es una sensación, ya la sensación de la inseguridad se corrigió y Nobleza Obliga lo hizo por aquella nota en La Nación. Yo digo, ¿hay algo más de percepción errónea del gobierno cuando no habla de la inflación? No, pero la inflación, ¿a qué le llamamos inflación? Porque la única forma que tenemos de medir son con índices de referencia. Y el índice de referencia del índice de precios al consumidor nacional urbano que se está haciendo hoy, que es inédito, la primera vez que aparece en la Argentina, estamos hablando de 6 regiones, NEA, NOA,
Cuyo, Pampa, Patagonia y conurbano. Antes era solamente conurbano y 24 distritos, ahora se ve conurbano y 42 distritos. Habla de 520 productos, 470 son comunes, los otros son específicamente de la región. El subterráneo está solamente en la ciudad de Buenos Aires. La mandioca probablemente se consuma más en el NEA que en ningún otro lugar. Por poner ejemplos de esta característica, se toman todos los días, son más de 300.000 precios que se ocultan durante todo un mes para llegar a la conclusión de un determinado índice de precios a consumidor. Es el que da, no hay nadie que lo pueda medir esto. Pero digo, usted levantó la mano para que el presupuesto, la pauta inflacionaria este año sea 9,8, si no me equivoco. Vamos a superar el 30 por el INDEC mismo, no pienso en las consultoras sí, está privadas. bien, pero cambiamos de índice, estábamos hablando en otros términos y en esta forma de medir, ahí aparece desde el 3.6 al 1.4 que fue el último mes. Y hay que ver cómo se aloja esto, porque todo tiene que ver con todo. Cuando usted participa de la generación de un mercado doméstico fortalecido como lo tiene la Argentina, tanto el que tiene un trabajo formal como que el tiene un trabajo informal, es decir, el que está trabajando en negro, participan de la incentivación del mercado doméstico. Ese trabajo es el que nosotros tenemos que mirar, porque cuando uno genera una demanda agregada de semejante característica, esa demanda tironea permanentemente y usted no tiene para ofrecerme los productos para que yo los consuma, me va a subir los precios. Desde que el mundo es mundo, esto es así. Entonces, ¿que hay aumento de precios? Sí, claro, si no, no estaría la vocación del gobierno a través de los precios cuidados o cosas por el estilo, en donde se podría incentivar esta situación. Hay que estar presente. Si no hay una inversión en capacidad instalada para poder satisfacer esa demanda, siempre va a haber crecimiento en los precios. Si usted me dice que toma los 8 o 10 productos del consumo cotidiano, que ponen el changuito comparado con el índice de precios al consumidor, le va a dar mucho más alto, no tenga duda. Yo digo, concédame que el 9,8 para un economista más o menos avesado, planteado cuál sea el índice, por lo menos fue casi una quimera. Sí, seguro, claro, si hoy debemos estar como en el 13. Así que estamos con julio recién consumido, agosto no está terminado, seguramente vamos a estar en un nivel de otra característica. Pero vuelvo a insistir, estamos hablando de precios que antes se medían de una determinada manera y ahora se mide de otra determinada manera, y hay que ser en eso consecuente con la búsqueda de el óptimo, que es la posibilidad de tener mayor capacidad instalada para que no caiga ese mercado doméstico y para que se fortalezca precisamente con la existencia de los productos que va a estar demandando. ¿Su candidatura, presidente, es indeclinable? No, nada es indeclinable en la vida. Yo lo que estoy tratando de hacer es aportar. Me encantaría hacerlo y ganar la PASO y serlo. Ojalá lo pueda hacer, yo voy a intentarlo por todos los medios. Pero si no, le daré volumen a la política y consolidaré un candidato que es el que va a ser el próximo presidente de la Nación, un hombre o una mujer que va a ser el próximo presidente de la Nación. ¿Cuál es el futuro político de Cristina? No sé, es un tema que tiene que resolver ella. No. ¿Se termina el kirchnerismo el 10 de diciembre de 2015? No, el kirchnerismo es peronismo fundamentalmente, con un montón de gente que se ha sumado y que tenemos una visión parecida y que ninguno de nosotros queremos que esto conquistado se pierda en lo oscuro de la noche. Tiene que ser defendido porque por ser más gráfico, las convenciones colectivas de trabajo, si no está Cristina o si no hay un hombre o una mujer afín a esta manera de pensar, va a ser difícil sostenerlas. Los comprometidos con cuanto factor económico como Massa, que recibe de ellos dinero para hacer las encuestas, los focus group y la publicación que está haciendo, le van a exigir que ese tipo de situaciones cambien y no va a ser fácil sostenerlo. ¿De quién se siente más lejos, de Macri o de Massa? Macri es coherente, por lo menos. Yo no me llevo bien, ni pienso ni parecido, pero nunca ha dejado de ser coherente. Siempre pienso yo exactamente lo mismo. Massa, que se envolvía en las banderas más profundas del peronismo, llevó tercera en la lista de diputada nacional a Mirta Tundis, pobre mujer a quien no conozco, ni tengo por qué hablar mal de ella, pero no sabe cuándo es nunca de la política. Cuarto a Felipe Solá, que entró 7 veces con Menem en la rural en el Cadillac y no votó la ley que mejoraba los derechos de los trabajadores rurales. Quinto a De Mendiguren, que nos enseña a los peronistas cómo hacer las cosas del trabajo, y cuando vendió Conilio no le importó lo que pasó con los trabajadores de Conilio. Séptimo, Adrián Pérez, que no votó ni la movilidad jubilatoria ni la transferencia a la CFJP. 3 diputados que se volvieron al bloque de Macri. ¿Y qué tiene que ver con el peronismo eso? No me diga que en hipótesis, en una segunda vuelta eventual, votaría a Macri en vez de a Massa. Yo a Massa no lo voto. ¿Y a Macri lo vota? No lo sé. Por ahí me corto las manos, qué sé yo. Pero como eso no va a suceder... Pensando, digo, en este panorama, ¿y a quién se imagina la segunda vuelta?
Yo no tengo coincide que va a ninguna haber duda segunda que el presidente o la presidenta va a ser del Frente para la Victoria. De eso no tengo duda. ¿Cómo termina resumiéndose? ¿No tiene mujer candidata? No lo sé, pero no le impida a alguna mujer que se presente y que a lo mejor le vaya bien. Dejemos la puerta abierta, siempre la posibilidad está presente. Llegado el momento, las valoraciones se hacen ahí, no da para mucho más. Siempre digo que detesto las preguntas de los periodistas en abstracto, por lo cual voy a hacer una pregunta en abstracto. ¿Qué cree que piensa la gente de usted? Yo tengo, por las encuestas que he visto, debo ser uno de los tipos más conocidos del país. Los que me quieren mucho, los que no me quieren mucho. Me tocó una parte de la gestión, defender una gestión de gobierno, que lo he hecho con todo lo que he tenido y que no me arrepiento. Volvería a hacerlo. Y en el que no los quieren mucho y sí lo quieren mucho, ¿qué ve, un 50-50 peronista o qué? No lo sé, pero yo quiero trabajar sobre eso. Ese es mi horizonte. Mi pelea para llegar a las PASO es esa. Es tratar de revertir una parte de esa parte negativa, mostrando quién soy. Yo tengo que, alguna vez me tocó una tarea, sí, bueno, hoy no estoy en otra tarea. El que viene tiene que conocer la cosa pública nacional. Y yo, de todos los que veo, muchos no tienen ni idea de lo que es la cosa pública nacional. Y acá hay que cuidar los garbanzos de los argentinos, y la gente tiene que saber a quién tiene que votar. Porque después es demasiado tarde para lágrimas. Hay que pensar mucho a quién se va a votar, porque lo conquistado es demasiado, con satisfacción o sin satisfacción, le guste o no le guste lo que dice Cristina, todo lo que las cosas que querramos en este momento, pero en cualquiera de las condiciones lo que hay que tener en claro es que alguien tiene que hacerse cargo de cuidar los garbanzos, y si no se está haciendo en los términos, y si no se cuida cómo va a llegar el que va a ser el tener la responsabilidad de presidir los destinos de este país, y después puede ser demasiado tarde para lágrimas, vuelvo a insistir. Bueno, dos últimas preguntas del clásico cuestionario francés que se usa en periodismo. Si Dios existe, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Cree en Dios? Si Dios existe. Muy sui generis, pero soy un creyente, sí, tengo fe. Si Dios existe, ¿qué le gustaría que le diga cuando llegue? ¿Cuando llegue a dónde? ¿Y quién le dijo que hubiera al cielo? Algún trámite va a tener que hacer. En esa ventanilla algún trámite va a haber que hacer. Maquiavelo contaba en 1527, a poco tiempo de morir, que había tenido el sueño del Escipión, decía él, y que el sueño de Escipión decía que iban por un camino, él caminando, y se encontraba con unos señores grises, muy tristes, de cabeza gacha, que eran los que iban al cielo, y del otro lado se iban los de los oropeles y que habían participado de este tipo de cosas. Seguramente a mí me va a encontrar en esa fila, no me imagino mucho, pero si tengo algún derecho a tener no pediría por mí, pediría por los míos, no por mí. Está claro. Bueno, sé que está muy atento a lo que está pasando con el ELA, esta enfermedad muy particular. ¿Le tiene miedo al ridículo? Sí, claro. ¿Y se va a animar al baldazo? Pero eso no es ridículo, es un mensaje muy fuerte que están haciendo todos, y yo he decidido hacerlo también. Sí. Lo va a hacer, sí, lo voy a hacer, lo vamos a poder ver. Y voy a hacer la donación también. Claro, porque de esto se trata, digo, que no quede en el baldazo agua fría. Ya pedí las coordenadas para mandar el cheque y voy a hacer la donación también. Pero no lo hago por un hecho político, lo hago porque creo que hay que hacerlo. Me parece que ese mensaje, no sé quién lo inventó, y no debe ser satisfactorio, pero hay que bancárselo. Lo que está mostrando es que así se siente uno cuando se entera, entonces hay que acompañar. Eso me lo está diciendo porque yo no lo voy a hacer, me dijo, lo va a hacer, no lo voy a hacer, y sobre todo porque el negro Fontana Rosa, uno de los rosarinos más queridos, que padeció esta enfermedad y que tuve la suerte de conocerlo, vivíamos en el mismo edificio, vi lo que le implicó a él de un tipo tan genial y todo esto. Me quedé con esto y juro que termino. No le tiene miedo al ridículo. ¿A qué le tiene miedo? A miedo se le tiene a todo el mundo, no hay nadie que no tenga miedo. Lo que sucede es que uno lo administra de una mejor manera y otros de otra manera. Yo normalmente soy de los que con miedo y todo encaro igual, no me frena el miedo de esas cosas, pero no creo que tenga nada de extraordinario, soy igual a los otros. Y el miedo al ridículo, porque del ridículo no se vuelve. Lo que uno trata es de no pasar por ese lugar, lo intento siempre, por ahí uno le pifia, pero lo intento siempre. Está bien, ¿nos va a dejar ver entonces acá en Infobae el baldazo? Cómo no, Bueno, gracias por haber venido, es un gusto, que siga bien. Seguimos así en Infobae TV.